bienvenido al programa Diálogo Profesional, Gracias. Angélica, y sobre todo con este tema genial que es sobre el tema de la profesión contable y qué tan especializados estamos como contadores públicos. Pero antes de introducirnos, vamos conversando un poco. Gracias. ¿Qué tal? Fíjate que este es un punto de discusión que, aunque solo vamos a tocar pincelazos de cada tema, pero la verdad, Víctor, que es bien preocupante cómo las nuevas generaciones solo se están orientando al tema de la contabilidad, los impuestos, y eso es la tarea de todos los días. Hablar nada más de contabilidad y las obligaciones formales y sustantivas. Y más de alguno hablar de auditoría de estado financiero, la famosa auditoría externa o fiscal, o en pocos casos hablar de auditoría interna. El gremio de auditores internos es más reducido, pero son más apartados. Y si tú te das cuenta, Víctor, en la página de provisionales, más que todo dialogamos y conversamos auditores externos, que nos identificamos como auditores que hemos trabajado en firmas y que ahora somos independientes en el o tenemos alguna firma, no importando su tamaño, no sé si te has dado cuenta de ese fenómeno, pero nadie habla de los otros servicios especializados. Y uno, pues yo no soy egoísta, ni tú tampoco, mucho menos tú, mucho menos Nuri de República Dominicana, que es algo que está conectada, pero te das cuenta que el mundo de nosotros es bien amplio y por eso es que estamos sometidos a decir, la inteligencia artificial los va a apartar dentro de 5 o 7 años. No sé si te has dado cuenta de los famosos anuncios que sacan. Correcto, sí. Entonces, prueba de ello es que tenemos que meternos a estudiar ahora cosas de TI, ya no solo quedarnos con el Excel o el Power BI, sino que ya empezar a estudiar, empezar a leer todo este tema del GPT, la inteligencia artificial y todo el tema de sistemas, sin meternos a quitarle el trabajo, por supuesto, a los ingenieros de sistemas. Pero tenemos que meternos a conocer qué es Python, en qué se puede programar, los papeles de trabajo, a qué nivel se pueden elevar, qué otras herramientas podemos utilizar para ejercer nuestro trabajo más rápido, para pensar más y escribir menos. No sé, pero ese tipo de preguntas, en vez de preocuparnos, nos deben de hacernos un reto personal para ir y Te no, hago una pregunta, Germán. ¿Consideras que las universidades dentro de sus pensus falta todavía temas académicos que debemos abordar o estamos abordando temas que no son necesarios? ¿Cuál es tu opinión? es que no es que deben abordar, es que se deben actualizar todos los programas de estudio. Y una limitante, Víctor, que estoy viendo y tenemos que decirlo, y hay que decirlo, es que muchas universidades, por lo menos aquí en mi país, el tema del reconocimiento a la labor del docente hace de que en pregrado uno participe, pero por vocación más que por un aspecto económico. Eso influye a que la universidad no se modernice para ir en acompañamiento en esa educación continuada a los docentes y irlos especializando. Porque te digo, yo desde el 2012 no doy clase en pregrado, ya no estoy un poco distante, solo estoy dando clase a nivel de maestría y posgrado, ya un poco diferente, pero yo creo que es un problema de toda la región la actualización de los programas de estudio. Ahora, Germán, vemos que con estos cambios vertiginosos en el tema económico, financiero, comercial a nivel mundial, vemos que ese contador todólogo que en algún momento lo hacía todo, no es porque quisiera abarcarlo todo, sino porque estaba dentro de sus tareas, sus funciones realizarlo. Ahora vemos que ya ese contador definitivamente tiene que desaparecer, porque ya hablamos de especialidades, un ejemplo, en la materia laboral, en la materia tributaria, en temas de comercio, etcétera. ¿Cuál es tu opinión?
no es que fuéramos todólogos, lo que pasa es que el radio de acción era bien reducido porque todo, todo fluía de nosotros hacia las demás áreas. Si hoy te das cuenta, todo lo demás fluye hacia el contador público, todo lo demás fluye hacia nosotros. Así es. Entonces, en ese sentido, hoy no tienes que ser todólogo, pero saber un poquito de cada cosa. Y yo Claro, creo que la pero el tema suma, es que, Germán, el tema es que es tan extensa la materia que a veces abordarla no es posible. pero ahí donde ya tenemos que ir pensando, te voy a decir, eh, tengo 40 años de trabajar en la profesión y hace 35 años el problema es que en mi país ibas a ver un experto contador público que tenía una sociedad, pero él era la sociedad. No le gustaba asociarse y por eso eso del todólogo redundaba hacia una persona. Yo creo que estamos obligados a asociarnos con otro tipo de profesionales que nos complementen y nos mejoren y nos aumenten el valor con solo el hecho de complementarnos. Yo tengo una de las dos empresas que pequeñas, como lo son, pero yo tengo de socio abogado, administrador de empresas e ingeniero de sistemas, Claro, porque ya hay no que puedo ser solo asociarse. yo. Sí, me he asociado porque no puedo hacerlo solo yo, es Así mentira. es. Entonces, pero sí tengo que estar un poco al tono con ellos, ir especializándome en algunas áreas. Y yo creo que hoy no somos todólogos, hoy tenemos que hacer un rompecabezas que le vamos sumando piezas al rompecabezas, saber un poquito de cada cosa. Entonces podemos decir, Germán, que es importante que el contador, el profesional en contaduría pública, que va más allá de simplemente registros, piense en asociarse para mejorar su desempeño a nivel ya no nacional, sino hablamos a nivel internacional. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas hay conectadas y les he compartido este evento, por lo menos en mi país, a 8 grupos de 1.000 personas cada grupo? Los jóvenes no tienen esa sed de aprendizaje. Y en los grupos te das cuenta que todos quieren que se los compartan. No tienen un modelo de programa, no tienen un modelo de catálogo, no tienen un modelo de herramientas de evaluación de riesgos, no tienen un modelo de una guía para hacer el modelo, una evaluación de prevención de lavado. Y en cambio nosotros, si ves, Nuri, tú y yo, pues no es que estemos jóvenes, pero ya somos profesionales mayores y no les veo esa inquietud. Y te lo digo, y lo tengo en casa con mis hijos. Tengo dos hijos profesionales, que uno de ellos trabaja, bueno, los dos trabajan conmigo, pero no están conectados tampoco. Ahí te puedes dar cuenta. O sea, es un problema generacional que yo te felicito a Nuri por los eventos, los esfuerzos que hacemos, pero no son suficientes porque la universidad te das cuenta que no se vuelve suficiente, porque cuando a mí, mira, ¿por qué tú crees que dejé de ser jurado o examinador de tesis? Porque no me respondían ninguna pregunta, ni de la tesis ni de la carrera. Así la Pero, realidad, así la realidad que me tocó vivir 3 años atrás y dije, no sigo en esto, porque no podemos estar, y lo malo que te toca estar graduando gente que no tendría que estarse graduando, y pero no es por bueno, egoísmo. Germán, pero ahí tú consideras que hay un espejo de lo que está sucediendo en Hispanoamérica, un ejemplo. Vemos países que no se desarrollan, que no avanzan económicamente y todo lo contrario, van retrocediendo, involucionando. ¿Sería eso tal vez un espejo de lo que está pasando en la educación? No, fíjate que tal vez podemos decir una cosa bien importante que quizás voy a golpear un poco. No podemos estarnos capacitando solo en lo que nos creemos nosotros que nos interesa si dejamos las materias blandas a un lado. ¿Qué son las materias blandas? El tema de pedagogía, el tema de redactar bien, el tema de leer bien, el tema de saber gerenciar, el tema de mejorar tu perfil.
el tema de etiquetarte como profesional, saber que al salir de la universidad tienes una responsabilidad como profesional. Pero ¿qué pasa hoy un joven? Te va a pedir trabajo con un bluín roto y una corbata y una camisa manga larga, porque Germán, él cree que solo la cabeza es lo que nada más debe de tener en ese perfeccionismo y lo veo en Latinoamérica, lo veo a nivel latinoamericano, no solo centroamericano y del Caribe, es mentira. Germán, ahorita que dices leer, en la parte de leer, y el tema de los jóvenes, pasamos un modelo de un email. Entonces ponemos señor XYZ, decimos, te estoy pasando el modelo, léelo, lo cogen el texto y lo envían con señor XYZ. ¿Lo leyó? Sí, sí lo leí. Pero lo leyó y se dio cuenta que decía XYZ. Yo sí lo leí, pero lo cambiaste. O sea, no queremos, algo que tú dices y que es sumamente importante y es un tema real, a veces no queremos aprender, pero a veces lo que es peor, Germán, no queremos leer los documentos, no queremos leer. Ahora, tú decías Es algo. necesario tener la opinión de República Dominicana, tener la opinión del Caribe. Nos haces el favor de conectar tu cámara. Víctor está en Ecuador y este servidor está en El Salvador. Solo nos haría falta alguien de México para hacer ese cuadro regional. Nuri, si puedes conectar tu cámara y Ahora, participar. Nuri, Por lo menos la voz. ¿Cómo perfecto. están? Mu- Bien, ¿Cómo bien, se bien, siente, para que Víctor, hagamos un diálogo Germán? y los demás Bendiciones. se nutran. Vamos. Sí, Bendiciones. mira, lo mismo que ustedes dialogan, realmente la profesión está muy amplia, con tantas normativas, tantas adiciones y secciones en las normativas que son necesarias. Lo que dice Germán, vamos a tener que o coger áreas o asociarnos, pero la dejadez de las personas, sé que ustedes, en lo que lo he conocido, hacen un esfuerzo mayúsculo y muchas personas más, igual que ustedes. Creo que en otro tiempo no se había dado tantas formaciones y asistencia gratis, pero la gente realmente no está en educarse. A mí me llama, esta mañana me llamó uno de los empresarios más grandes de aquí: Nuri, búscame un auditor interno, búscame un auditor de costo, búscame facturador de todo. Y aquí en mi pueblo, que es la tercera capital de República Dominicana, están estudiando 5 y 10 contadores por cuatrimestre en las dos universidades. O sea que no van a dar abasto a la demanda que tiene este pueblo. Realmente no sé la motivación que le podemos dar a nuestra carrera. Eh, a veces también salen sin la formación y uno lo invita. Esta mañana le estaba escribiendo a un grupo y le digo, miren, no me quiero que me lean, yo quiero que ustedes me expongan, que se vea que ustedes han estudiado y toda esa parte. O sea, y los grupos que yo tuve en el 2011, 2012, que hoy son colaboradores de algunas empresas que yo asesoro, son muy distintos, muy diferentes. Uno se lo llevaba a formarse en las empresas y de ahí diplomados, charlas y todo esto, y ellos también participando y apoyando otros grupos. Pero eso los estudiantes de ahora no quieren eso. No sé qué vamos a hacer con ellos Lo que pasa, realmente. lo que pasa, Nuri y Germán, si compartes igual opinión, esta es una carrera donde hay que leer. Es una carrera multidisciplinaria y definitivamente voy a ser bien franco y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es una carrera de mucha dedicación y constante estudio. Germán, Mira, lo que pasa es que, ¿qué te puedo decir? Se está dando un fenómeno donde los mayores profesionalmente somos vanidosos de nuestra profesión y tenemos una brecha, te voy a decir, yo lo he notado porque hay una brecha entre profesionales que pasan.
de 60 años en adelante y profesionales de 40 hacia abajo que tienen un mismo nivel de similitud y hay una brecha de 40 a 60 años que tenemos esa sed todavía de como que nos estamos rejuveneciendo. Y mira, yo estoy ahorita en un proceso ya me estoy inscribiendo en una cuarta maestría que acaba de salir, que es en anticorrupción. Me pareció muy interesante. Yo quería estudiar mi doctorado ya, pero ahorita me estoy metiendo en esa maestría por 2 años y le digo a mi esposa, bueno, 2 años después voy a sacar el doctorado, pero permítanme esta maestría. Pero, ¿cómo te explico? Yo siento que el profesional tiene un futuro y no se ha dado cuenta que debe de... Mira, yo estudié administración de empresas, Víctor, y eso a mí me enseñó a gerenciar, eso me enseñó a mí a hacer, a entender organizacionalmente una empresa, me enseñó a hacer manuales. Mira, si te contara todo lo que yo hago, si no me muriera de hambre, pero este servidor tuyo hace 7 cosas, hago diferentes permanentemente Claro, dentro del campo administrativo. Germán, dentro del campo profesional. así ¿Me es, así explico? es. Germán, vamos con las diapositivas, ya tiene Voy, ahorita quiero acceso. que las vean y se vayan alimentando porque así le vamos teniendo un entendimiento mejor. Mira, veamos un tema, el tema de auditoría forense. Fíjate, yo siempre le digo a la gente, es un campo muy bonito. En Centroamérica se está floreciendo la necesidad de los servicios de auditoría forense. Bienvenido, colega Pérez. Víctor y Nuri Pérez, José Pérez es de nuestros mayores representantes en el tema de la pericia contable judicial. Y es una persona que lo que te estaba diciendo hace un rato, saludos Pérez, ¿cómo estás? Que Pérez está ahorita hasta, ya sabe programar, está estudiando programación. Pérez es una de las personas que mira, cuando Pérez, mira Nuria, cuando Pérez y Víctor me llaman a mí para una consulta, tengo que sentarme bien porque me agarran como que fuera un estudiante de primer año. Entonces, y un saludo Pérez, ¿cómo estás? Un gusto, Germán. Saludos. Aquí. Gracias. Entonces, mira Víctor, este es un vivo ejemplo. La maestría en autoría forense solo se dio una vez aquí en mi país y ya nadie la quiso seguir estudiando. Y fue tan interesante que yo ya tenía, por lo menos desde el 2000 tenía esa experiencia de venir trabajando en este campo y hay veces me da cosa porque no me dejar mentir, Pérez, que la confunden y hacen una ensalada con el tema de la pericia contable judicial. Yo les digo que esto es diferente a una auditoría interna, a una auditoría gubernamental, a una auditoría de estados financieros, a una auditoría fiscal, eh, a una fiscalización, si le queremos llamar así, porque al fin es un tema de un análisis que puede dimensionarse, Víctor, que no solo es el tema del contador público. La auditoría forense te va a llevar a campos que son eh, más allá del contador público y hay veces vas a tener que armar equipos multidisciplinarios. Me ha tocado hacer auditoría forense de manera limitada con contadores públicos, administradores de empresas y de sistema, pero me ha tocado trabajar con otros profesionales. Entonces, yo les digo, hay veces que todos manejamos el término forensis, que dice aquel que el foro de latín que habla de la plaza pública en la Roma antigua, de las asambleas públicas, si se recuerdan en las películas, veíamos esta definición caracterizada en algunas escenas de algunas películas de aquellos tiempos, ¿verdad? Y si te das cuenta, también lo asociamos con el tema de la corrupción en el sector gubernamental, pero la auditoría forense no tiene sector. Puede ser un sector gubernamental, puede ser un sector privado, puede ser un sector sin fines de lucro. Al final, yo siempre he dicho que realmente tenemos que saber cuándo estamos haciendo una forense y cuándo pasamos al tema pericial, ¿verdad, Pérez? Cuando ya estamos, que se judicializa el caso, ahí ya entramos al campo pericial y muchas veces dentro del campo pericial
se tiene que regresar uno ya cuando está con una auditoría forense detectiva, investigativa y ya no preventiva. Entonces, yo les digo, siempre hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos dentro de este marco que es tan amplio, que es tan bonito, que yo les he dicho, ahorita estoy, fíjense, le mando una foto a un experto, igual que Rodolfo, a un perito le mando una foto ahora del juzgado, Víctor, y le digo, estoy aquí, ¿cómo se llama? Devolviendo lo que aprendí en la maestría porque él me dio clase. Y me dice, no seas mentiroso, me dice, no te veo adelante del estrado como perito. Entonces le digo, fallaste, porque yo ahorita le digo, no estoy de perito, estoy de asesor pericial, que es diferente, que muchas veces no lo mencionan. Y ya cuando le mostré la foto, ¿por qué estás atrás? Me dice, pues si estoy a la par, le digo, del conjunto de 5 abogados que yo estoy complementando con ellos el tema de la defensa. Vean que una foto a un experto perito lo dejo con la duda diciéndome, no estás de perito. Pero yo les decía, así como hay peritos permanentes, ¿verdad? Hay peritos de parte, pero también hay, una vez, ¿verdad, Rodolfo? No se ponen de acuerdo, hay un tercer perito que el juez lo puede poner, pero en el campo pericial hay diferentes roles. Estamos, Víctor, Rodolfo, haciendo esto como un foro de retroalimentación a todos nuestros participantes. Esto no es una capacitación, sino que es un foro que lo estamos hablando. En ese sentido, si tienes algo que aportar, con gusto, ahí tienes el micrófono abierto. Si pueden ver, las características de nosotros es investigativa, evaluativa, interpretativa y sustentamos, hay veces, ojo, una presunción de un posible delito, no de un delito ni de acusar a alguien en ese sentido, aunque muchas veces las pruebas puedan ser suficientes, competentes, relevantes, pertinentes, pero nos detenemos ahí. A mí me tocó trabajar en auditoría forense donde la empresa, por el tema de su perfil de riesgo de imagen, dice, licenciado, hasta aquí llegamos con el informe, no vamos a poner el parte policial porque la compañía de seguro, tenemos un seguro que da cobertura a esto y hasta ahí queda. Y al final no trascendió al campo judicial para que vean. Entonces, hasta en esos aspectos, les digo, hay que respetar los protocolos que cada empresa o cada entidad pueda tener en sí. Fíjense que al final, cuando uno habla en el buen sentido de ese criterio, muchas veces por la ausencia de controles, donde se dan este tipo de irregularidades, donde una bandera blanca se convirtió en amarilla, que muchos no les gusta hablar de las banderas blancas ni amarillas, no que directamente les gusta hablar de banderas rojas o del famoso árbol del fraude. Y muchas veces es bueno ver la raíz de ese árbol del fraude. Entonces, como les explico, y lo queremos asociar también a delitos. Fíjense, y le quiero dar la palabra a uno de ustedes. Hace un año hicimos una auditoría forense y me ve a un compañero, me dijo, Germán, mira, yo los oigo a ustedes ahí en los grupos que hablan de peritaje, de auditoría forense, me gustaría participar. Y me lo llevé a un grupo de 5. Y fíjense que todo estaba perfecto, pero había fraude. Los procesos estaban perfectos, había un plan estratégico, había un plan operativo anual, había presupuesto, había una contabilidad, había todo. Las políticas se habían cumplido y lo senté y a la semana de estar con el equipo, yo miraba que él veía mucho el celular. Y es una persona mayor que quiero mucho y siempre continúa en mi equipo de trabajo. Y me le acerco a la semana, vean bien, y le digo, hablemos, le digo yo, que yo te denoto que hay una situación de algo en ti. ¿Qué has hecho? Le digo yo, porque lo venimos platicando, dándole inducción para orientarlo y meterlo. Y me dice, no he hecho nada. Es que solo he hecho auditoría de estado financiero, me dice.
y veo que todo está bien, ya te llené papeles y todos los procesos que revisé están perfectos. Fíjense, y el problema no estaba ahí. El problema en el tema de esa posible presunción era sobre esa perfección que se había aprovechado de los procesos para incluir otros procesos que no eran necesarios para la empresa. Vean qué interesante y qué delicado a la hora de descubrir esto y llevárselo a la junta directiva. Entonces, se había aprovechado de la perfección organizacional presidente que se volvió a cometer el mismo error, fíjense, de alguien de la junta le molesto, le habló en un tono de esta situación y la persona lastimosamente se ha ido huyendo para Estados Unidos. Yo espero que Trump lo vaya a deportar. Rodolfo, no sé si quisieras compartir algo de esta parte que estamos nosotros colaborando para que los jóvenes profesionales trasciendan más allá. El objetivo con Víctor de esta charla era de que los jóvenes trasciendan más allá de preocuparse solo por volverse expertos en el tema de contabilidad, en el tema de impuestos y en el tema de auditoría de estados financieros, sino que incursionen en otras áreas. Rodolfo, no sé, quisiera, antes de darle la palabra a Víctor y a Nuri, si quisieras compartirnos algo. Yo creo que el asunto es que a veces el camino para poder ser, digamos, incursionar en otras áreas complementarias como la que estás mencionando de la auditoría forense, necesariamente hay que pasar por las especializaciones, ¿verdad? Porque la auditoría forense es digamos, como la panacea en estos momentos, que se supone que debes nutrirte de todas las disciplinas que puedas tener, ¿verdad? Ahora, contabilidad, con todas las NIF para completa, la NIF para pymes, toda la parte de la legislación, ¿verdad? Que igual hay colegas que se especializan en la parte de leyes. Entonces, al final, todo eso, todo va acumulando y va sumando, ¿verdad? No es que nada sea excluyente al final. Quizás el único problema que yo a veces veo es que se inicia un camino de especialización y muchas veces se abandona, ¿verdad? O hay un tema de, quizás no voy a decir que sea de comodidad, sino que un tema de cultura, de cómo vemos ahora la realidad. Entonces, rápidamente a veces se da por vencido, más cuando te dicen, mira, vamos a hacer un trabajo y necesitamos saber de NIF. Si ya solo cuando ves el libro de pymes de 270 páginas ya estás abandonando y, y ya es mejor a las 8 retirarse un poco a dormir, pero en realidad no hay que abandonar. Todo requiere un esfuerzo. Compensa, sí, compensa, Ok, ¿verdad? Pero ok. hay que ir como poniendo cada piedra que va sumando a un camino largo para que luego después quizás los resultados se vean rápido, haya satisfacción, pero hay que pasar quizás por ese camino. Yo no voy a decir amargo porque al final el que le gusta se va a divertir especializándose en un área, ¿verdad? Pero igual si decide solamente quedarse como especialista en un área, siempre es elegible, por lo menos en nuestro sistema jurídico, ya que estaban hablando de los peritos. Los jueces muchas veces convocan a profesionales que a veces decimos, pero si estos profesionales no están certificados, no tienen los permisos, pero los jueces los avalan, ¿verdad? Porque se vuelven especialistas en algo muy específico, Ok, ¿verdad? ok. El perito es un experto, por decir o referirme a los peritos, son expertos que van a dar una opinión imparcial e independiente. Más adelante voy a poner unas láminas. Víctor, ¿qué dices tú al respecto? Bien, definitivamente algo que estamos claros, como te decía en la introducción de este programa, este tema contable financiero se ha vuelto demasiado extenso incluso en la parte informática, donde el profesional tiene que manejar muchos programas, conocer, y voy a ser honesto, a veces ya no es posible, se escapa de las manos. Entonces ahí se necesita
el departamento de programación, el departamento tributario o el departamento de recursos humanos. El problema, desde mi punto de vista, está que cuando el profesional contable desea abordar todo, simplemente, y no es honesto, simplemente no es eficiente y no puede ayudar a que la empresa a la cual está en cierta medida contribuyendo a que crezca, simplemente se estanque o en algún momento quiebre. Tenemos unos mensajes. Nuestro colega Freddy Coto nos dice lo siguiente: esto pasa por la facilidad que da la tecnología para acceder al conocimiento, más aún ahora con la inteligencia artificial. Aquí hay un tema, ¿no? Es verdad. Uno puede leer algo que diga la inteligencia artificial o algo que se busque en Google, pero razonar, eso no es lo fácil. Germán. Sí, porque te pongo un ejemplo, siguiendo siempre con el tema, porque vamos a ver un par de temas más. El indicio, la evidencia, la prueba y esa inusualidad, como bien decía Rodolfo, debe tener una cierta madurez profesional de conocimiento para decir qué signos me permiten presumir, porque alguien me dice, no, pero yo no le veo problema aquí, yo no veo un fraude aquí y el fraude lo tiene enfrente, porque se confunde, yo siempre les he dicho, no nos acostumbremos a revisar las cosas como que estamos siguiendo el tren y vamos a un vagón. La evidencia tiene que ser diferente. La prueba, la famosa prueba, que muchas veces trasciende al tema judicial, hay que saberla documentar, hay que saberla defender con un criterio juicio profesional. Fíjense, muchas veces el problema, cuando hablamos de prevención, que lástima que no metí un par de láminas de prevención de lavado, me hubiera gustado, pero vamos a hablarlo. El problema yo no lo veo en el reporte de una operación sospechosa. El problema yo lo veo en saber detectar una inusualidad. Cuando nos barajan que una debida diligencia no fue bien aplicada. Cuando una alerta no la pasó enfrente de nosotros y no la pudimos diferenciar. Y si esa alerta la hicieron como pitufos o la hicieron, ¿cómo se llama?, en trazos pequeños, que es bien difícil poder armar esa alerta. Ahí es donde yo les digo que, como bien dicen ustedes, debe haber ese tema, porque fíjense, el tema de la operación sospechosa para mí, ok, sí, ¿verdad? Mire, sospechoso porque fue bien evidente. No, no, el tema es de hacer un juicio negativo de algo positivo. Ese es el punto. Y saber decir, eso me parece inusual. Eso hay que pedir esta documentación y si no la da es porque realmente acertamos que pudimos detectar una inusualidad y en ese sentido, fíjense que yo a veces le digo a la gente, detenete, no hablemos ahorita de lavado, porque los delitos son autónomos. Primero hay que tipificar el delito, de qué estamos hablando, de qué tipo de delito. Fíjense que ahorita yo tengo el deseo yo soy me gusta comparar, me gusta crear cosas, me gusta hacer estudios. Y fíjense que me he dado cuenta, Víctor, Ingrid, Jorge, que nos acompañan, Freddy, Marcelo, Rodolfo, Marcelo Guamán, un saludo, mi hermano, un gusto, un profesional con mucha experiencia. Fíjense, Ana, Julio, Ingrid, a mí me encanta, y Rodolfo, no me vas a mentir, por lo menos en mi país, Víctor, el auditor le pone un nombre, tipifica el hallazgo con un nombre y nuestro código procesal penal y nuestro código penal, los abogados de la fiscalía o los acusadores le ponen otro nombre a ese delito. Y muchas veces el nombre no es bien acertado. Y me he puesto a hacer comparaciones de lo que reportamos, ya sea un auditor interno, un oficial de cumplimiento, un encargado de cumplimiento, un gerente de riesgo, un auditor externo, un auditor fiscal, un auditor forense, un perito contable. O sea, y les digo, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un buen pacto de criterio con los abogados
para poder establecer que lo que yo le estoy tipificando de un posible delito, que yo sepa que el abogado lo entiende y el abogado sepa que entiende lo que me está diciendo a mí. Porque ese delito autónomo después puede trascender a otro tipo de delito o un delito conexo relacionado que depende de otro. El tema de la extensión de dominio hay que tener mucho cuidado. Yo les digo que las autoridades no deben de abusar mucho del tema de extensión de dominio, porque no se trata de, hay que saber, y aquí donde nosotros nos apoyamos de esos profesionales, como bien dice Víctor, llámese un abogado y notario. ¿Qué actitud debe asumir un auditor forense? Y fíjense que les estoy poniendo actitud con C, ni siquiera es la actitud con P, sino que esa actitud personal que debemos de tener nosotros, estar alerta a detectar operaciones inusuales, cómo movernos, y hay que saber movernos, porque no solo es de correr y hablar, analizar, interpretar, recopilar información, y ojo con esto, yo peleo con la gente. La información debe ser legal. La fuente debe ser primaria. Cuando yo les digo, miren, no es lo mismo evaluar riesgos de negocio que evaluar riesgos de prevención de fraude organizacional o evaluar riesgos de prevención de lavado. Hay puntos diferenciales a la hora de evaluarlos. Esa discreción, el tema de los hallazgos. A mí me encanta contar experiencias, pero jamás les voy a decir el nombre de una empresa ni el nombre de alguien involucrado, mucho menos. Reconocer los entornos, reconocer los stakeholders internos y los stakeholders externos donde estamos sirviendo y dependiendo del rol que estemos sirviendo. Conducirme bajo principios de legalidad, neutralidad e imparcialidad, la confidencialidad sobre todo lo que estoy investigando. Yo, una regla con la gente que trabaja conmigo en la oficina, nadie anda en la computadora de información, mucho menos de los clientes. O lo tenemos en la nube o lo manejamos en disco externo. Se roba una computadora, que se la lleve, pero es una regla. Las pruebas hacia los más altos riesgos, saber identificar qué riesgos son importantes, qué riesgos son estratégicos. Y hay algo que les digo con el tema de los riesgos. Los riesgos no solo tienen carácter negativo, hay riesgos que tienen carácter positivo que le pueden hacer más daño a la empresa. Fíjense lo que estoy diciendo. Y ahí tenemos que aprender a evaluar los riesgos bajo el aspecto positivo y el aspecto negativo. Y mucha gente me queda viendo rara, porque tiene esa doble dimensión. El tema de la corrupción. Fíjense que a veces queremos investigar al corrupto, pero no al corruptor, y nos ahogamos. Hasta las dependencias gubernamentales se ahogan con el corrupto y no con el corruptor. Y muchas veces el corruptor nos puede dar más pruebas de las que el corrupto no le podemos identificar. Oigan lo que estoy hablando. ¿Ah? En ese sentido, no menospreciar o subestimar a los servidores públicos de menor nivel. A veces son bien importantes y nos pueden generar más confianza, información más valiosa, entendimiento. Otro punto que estoy viendo, y más adelante lo voy a tocar rápido en el tema de la pericia, es, a veces vamos a los juicios y si hay que conocer el campo de acción donde se dio ese posible fraude o ese tema de corrupción, sea un sector gubernamental, sea un sector municipal, sea un sector bancario, sea un sector real, sea un sector sin fines de lucro. Fíjense lo que estoy hablando. Y hay veces se falla con eso. Hay veces ni el perito se encuentra en un territorio que sea de dominio de él y tiene esa carita de este que tengo aquí en medio, miren, y uno se les queda viendo. He estado en un juicio donde llamaron a un perito experto, se supone de una entidad gubernamental, y no sabía distinguir entre una sociedad anónima y una entidad de capital de economía mixta o una entidad autónoma gubernamental. Y esa confusión trajo problemas en el desarrollo del juicio, porque se juramentan y dicen la verdad, esa posible verdad. Vamos antes de tocar el otro tema.
Víctor, Nuris, Rodolfo, veo que estaba ahí Marcelo, que es un gran amigo. Vamos, Víctor, quiero, ¿qué me dicen? Ya vamos a entrar ya al otro tema. Vamos, seguimos. Bien, seguimos, Germán. Bueno, miren, esta es otra cosa que yo me llevé de sorpresa, el tema de precios de transferencia. Me meto a hacer una certificación internacional y a estudiar, a leer, a entender lo que la OCDE en ese sentido ha desarrollado como directrices. Veo la base legal de mi país, determinación de precios, por el tema del artículo 62 de mi código tributario y considerando para esas operaciones los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación de servicios de la misma especie entre sujetos independientes, sujetos domiciliados, constituidos, ubicados en países o estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación. Y tengo otros artículos en el entendimiento de las metodologías aplicables para evaluar estos principios de valor de mercado. Fíjense qué interesante. Y yo feliz porque cuando hice esta certificación, tocaron hasta El Salvador, ahí me sentí cómodo. Tocaron todos los países de Latinoamérica, bien interesante. Tengo una bibliografía de de México hasta Argentina, completa de casos, de material bibliográfico, pero, y fíjense qué interesante porque mi ley me da un criterio normativo del cual yo me puedo apegar y me da ciertas directrices cuando uno de ellos dirige o controla la otra, o pues sea directo o indirectamente al menos el 25 de su capital social, o de derecho a voto, cuando cinco o menos personas dirijan o controlan ambas personas o proceden en su conjunto, etcétera. Vean qué interesante. Y ya les voy a decir el problema que tuve acá. El principio de arm's length, principio de extensión del brazo, principio de plena competencia. Vean qué interesante y que al decir de la OCDE fui como la norma internacional sobre precios, que tengo toda la bibliografía de la OCDE y todo feliz yo, me vine a ver el análisis de comparabilidad del artículo 199 con los cinco factores, donde vengo a ver las características de las operaciones efectuadas, sean de transferencias de bienes materiales, intangibles, de prestación de servicios, el análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos utilizados, los riesgos asumidos en las operaciones de cada una de las partes involucradas, los términos contractuales para hacer esa operación porcentual y esa relación bien interesante y si se cumplen esas transacciones relacionadas, las circunstancias económicas y la estrategia de negocio. El ajuste preliminar de diferencia por plazo de pago, cantidades negociadas, propaganda y publicidad, costos de intermediación. Mi marco legal también no se ha quedado atrás. Si ven, y al final yo me metí en ese, ¿cómo se llama? En ese eh, certificación a ver los diferentes métodos de comparable, no controlado, de reventa, adicionado, de participación de utilidades, de transacciones de utilidades de operación, los factores externos a considerar más en países como Centroamérica, que hay empresas que ya crecieron y se extendieron y hay que hacer ese estudio de esos factores externos de esa estrategia por el tema tributario en cada país, el tema de los factores, el tema de las utilidades, las restricciones sobre los flujos de efectivo. Fíjense, ¿y qué pasó, Víctor? ¿Qué pasó, Rodolfo? Cuando vine a ver toda esta metodología tan interesante, vea, súper interesante que está y viene a ver la participación y los cálculos y todo lo demás, pues me doy en los dientes. Porque, Víctor, no tengo los famosos software para poder utilizar esa herramienta, entre comillas, y poder seguir trascendiendo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy ya en pláticas con un colega de Costa Rica que a nivel de Latinoamérica tiene un grupo empresarial especialista en precios de transferencia, del cual estamos en estos días a almorzar y platicar ya para asociarme.
Y me vi esa limitante, Rodolfo y Nuri y Víctor, y dije, Dios mío, y no tengo las pistolas, me enseñaron a disparar, pero no tengo el arma, porque nos enseñaron las bases y miren, esto opera de esta manera, pero luego me quedé triste porque me quedé sin las armas. Y entonces, ¿cuál es el tema y la relevancia del tema si no tengo no me dieron las armas para meterme a la guerra de las galaxias? Vean, y eso es lo que tú dices, Víctor. Hay veces tenemos esas limitaciones, los que queremos aprender y meternos más, pero no nos queda otra que asociarnos. Nuestros colegas que están conectados, José Pérez. José, Sí, mira, Germán, la verdad es que todo viene ahora a un tema de simplificación sin desmerecer de que todo puede ser complicado. Pero ahora que tú dices, me he quedado sin armas, es que en realidad el tiempo está cambiando. Todo ese tema ahora de bases de datos y toda esa, digamos, búsqueda de información, hay que aparece hoy, bueno, de la semana pasada, después del lanzamiento de la inteligencia artificial que hicieron los chinos, la DeepSeek, ya vieron que cayó toda la bolsa. Entonces, Sí, todo ese tema de precios de transferencia, en realidad, se están generando ahora unas herramientas que es cierto, solo las grandes firmas lo han tenido, pero ahora ese tema ya pasó a la historia y con inteligencia artificial, claro, la pagada, ¿verdad? Porque la gratuita no te garantiza nada. es correcto, Pero todo ese tema de las famosas bases de datos de las que mencionas, ya eso tiene que ser una prueba superada, ¿verdad? Basta con que introduzcas el modelo y puedas hacer el mapeo de toda la información que requieres de ciertos productos para poder obtener incluso el análisis de los cuartiles que te hace para poder hacer el análisis de las diferencias. Eso te lo da en cuestión de segundos. de segundos. ¿Verdad? Entonces, esas herramientas de las que hablas, en realidad ya digamos que tendría que ser un tema superado en este tema de los precios de transferencia. Buen punto y buena recomendación que da Rodolfo, porque al final tú sabes que el tema de la búsqueda es lo que te ayuda a complementar ese análisis del cual tú lo estás mencionando perfectamente y qué bueno que los demás estén escuchando esos consejos que estás dando porque ese es el objetivo. Lastimosamente debería estar más gente conectada porque ese es el objetivo, Víctor, Rodolfo y Víctor y Nuris y Marcelo Guamán, buen amigo, que los jóvenes vean y no es que yo me sienta frustrado, Rodolfo, lo digo en el sentido que me faltan las armas, pero tú sabes que a nuestra edad nosotros ya andamos buscando alianzas, alianzas certeras y yo tengo un buen amigo en Costa Rica con el que ya venía desde años atrás platicando y él está muy feliz que yo me hice esta certificación y ya estamos hablando de- en términos muy bonitos. Víctor, antes de meterme al otro tema, ¿qué te parece este tema de precios de transferencia, como bien lo dice Rodolfo, o los demás colegas que quieran opinar? Ahí hay un buen comentario, Víctor, en el chat de Freddy Coto. Creo que Freddy Coto ha hecho un comentario. muy bien, vamos a dar lectura al comentario de nuestro colega, comenzando con nuestro colega que participa, José Pérez. Con la inteligencia artificial se puede resolver el problema de software. Freddy David Coto nos dice, es muy importante la asociación con expertos en cada área, porque Sí, los que lavan activos son equipos de trabajo que fraguan el fraude. siempre van adelante, lastimosamente. Así Bueno, es que parece que a veces para las cosas malas hay mucha más dedicación y mucha más apertura que para las cosas buenas. Pareciera, pareciera. sí. Es como este punto, mira, superar el nerviosismo. Yo veo que mucha gente, más gente sin saber, ya le damos la palabra al colega, eh, nos dicen, Hola, no, no te metas en el tema de peritaje, no. Te voy a dar la palabra antes de tocar el tema, ya lo que es el tema pericial. Vamos, de amigo Rodolfo. hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿De qué país? ¿De qué Efectivamente, país? ¿De qué país nos te estoy saluda? hablando desde Perú, Lima, Perú. Excelente. Mira, están tocando un tema, se escucha bien ante todo. Sí, sí, Rodolfo, igual que el colega de El Salvador, se escucha perfectamente.
Muy amable, muchísimas gracias. Ante todo, un saludo muy cordial y afectuoso a los colegas de El Salvador. Tengo muy buenos amigos por allá con quien hemos interactuado en algunas conferencias aquí en la Universidad Mayor de San Marcos. El doctor Brian de León, entre otros amigos. Bien, eh, te voy a decir desde mi punto de vista como académico que veo con preocupación a la contabilidad en estos tiempos. En mi opinión, la contabilidad hoy por hoy está, digamos, a la saga de lo que significa el cambio social que estamos viviendo. Y lo demuestro a través del marco conceptual en especial el marco conceptual y las normas internacionales. Los reguladores internacionales, llámese el IAPI o el ASFAC, tienen todavía pensando una contabilidad del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Están todavía describiendo y explicando una contabilidad sustentada en causa y efecto, es decir, sustentado en el flujo de la riqueza, pero no en la intencionalidad de lo que ustedes y de lo que el perito justamente incide mucho en los valores éticos. Nosotros en el Perú tenemos un caso lamentable y muy conocido, el caso de Odebrecht. Y aquí está muy vinculado con lo que también han afirmado la preparación que deben de tener y la que debemos de tener a nivel de otros profesionales. Y lamentablemente a nivel de Latinoamérica no tenemos todavía desde el punto de vista del agente jurídico tributario, no hay todavía una articulación adecuada entre las resoluciones tributarias con las que establecen las normas contables. Y precisamente es porque las normas y el marco conceptual en especial no está adecuado a lo que justamente estamos viendo, diríamos, a este gran bagaje de conocimientos que se está moviendo día tras día y en especial la inteligencia artificial. Específicamente me refiero a la interpretación que hacen los juristas tributarios en relación con los hechos contables. Y ello debido a que, porque los juristas, al no tener con precisión qué significa un principio contable, el jurista tiene la creencia que un principio contable es un método, o que el principio contable es un concepto, o que el principio contable es un criterio. Y ahí es donde viene el problema de la seguridad jurídica. Y de una manera u otra se logra entrar en litigios de larga data y no se entiende y no se comprende a cabalidad la intencionalidad que ha tenido la empresa y el enfoque que está direccionado por las mismas normas se concentra en causa y efecto, en el flujo real de riqueza, como vuelvo a repetirte, porque no está actualizado a lo que hoy muchos tratadistas, llámese Tua Pereda, Canivano, Woodcott, etcétera, han insistido e insisten que los principios contables o que los reguladores internacionales deben de enfocarse a la convivencia social que tenemos actualmente, donde el valor moral, la ética de los negocios priman o se complementan con la práctica empresarial. Eso es lo que genera una serie de ambigüedades desde la perspectiva de los precios de transferencia, por ejemplo,
que muchos países en su legislación no entienden qué significa el hecho contable en el siglo XX Ok, y genera pues mucha discrepancia, ¿no? Esa es mi posición, ok, repito, excelente. una opinión muy personal. Gracias. Víctor, tú que conoces y es tu gran terreno el tema de las NIF para pyme y las NIF full. Víctor, ¿qué te parece la opinión del colega de Perú? Bien, referente a este tema, como indicaba, para para poder hablar de la materia contable e introducirnos a un análisis de las empresas, de los estados y los estados financieros, definitivamente, vamos a decir, pasar este pequeño obstáculo que es el aprendizaje de la norma y que no es tan pequeño, sino yo en sentido figurado lo digo, implica una alta preparación. O sea, Ok, para entrar a otros procesos de conocimiento, como controles, como el tema que justamente indicabas, el tema de los precios de transferencias, se requiere justamente el tema de adentrarnos a conocer, entender para poder explicar y para poder realizar ese trabajo. ok. Marcelo, solo corre un par de láminas y luego te damos la palabra. Vean el tema pericial. Bien lo decía Rodolfo, que es para mí un respetable perito aquí en El Salvador. Un proceso sobre hechos cuya apreciación se relaciona, dice, con su especial saber o experiencia, saber y experiencia a través del examen y estudio que realiza como perito sobre el problema encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial. Perito es aquella persona autorizada cuyos servicios son utilizados por un juez, porque nos volvemos auxiliares del juez, queramos o no, de manera independiente, muy imparcial, para que ilustre el esclarecimiento de un hecho requiere de conocimientos especiales, científicos y técnicos. Peritos de oficio son nombrados por los magistrados, que pueden ser fiscales, jueces o vocales de la corte, en nuestro caso los jueces, con el fin de obtener un mejor conocimiento de los puntos controvertidos. Ojo, porque nuestra legislación no solo hace referencia a peritos contables, voy a aclarar eso. Peritos de parte, que son nombrados por las partes intervinientes, demandante o demandado, agraviado o inculpado, para presentar al juzgado sus puntos de vista o pruebas de sus perspectivas debidamente fundamentadas. Perito dirimente, estos pueden ser requeridos en auxilio del Poder Judicial a fin de brindar una opinión especializada cuando exista evidente discrepancia entre uno y el otro. El perito contable es el contador público colegiado que, contando con su vasta experiencia del caso y la especialización en el área pericial, puede ser llamado para actuar como perito de oficio, parte y dirimente con el objeto de establecer hechos. Y Rodolfo, que nos había dado por aquí ya una participación, nos había mencionado, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, el perito tercero en discordia nombrado por el juez. Hay un punto esencial, que le voy a dar la palabra a Marcelo Guamán, vea, que al final hay conceptos de los cuales vamos a estar nosotros viviéndolos. Puede ser un tema del fraude, es un acto intencional por uno o más personas, más si se da en el tema de colusión dentro de la organización, administración. El fraude tiene dos caras, el fraude ocupacional y el fraude corporativo, ¿verdad? El que hacen los empleados y el que hacen los dueños del negocio o los ejecutivos cercanos a la junta directiva. La cadena de custodia, que muchas veces se habla de ella y solo los que nos damos una vuelta por esa cadena de custodia sabemos si realmente este procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias está bien cuidada, esa cadena de custodia, y donde puede establecerse con toda certeza que las muestras, rastros, objetos sometidos a análisis periciales o incorporados legalmente al proceso penal. Hay un punto que hay que tener cuidado cuando uno está de perito, es que las pruebas, o si requerimos de más pruebas, recordemos que todo depende de lo que se mencione en la vista pública ante el juez y que una vez las partes lo conozcan, el juez lo autorice. Porque ya he visto evidencias, excelentes evidencias, que se han caído
o se han perdido en la batalla de alguno de los dos bandos, porque a última hora se les olvidó y quieren incorporar cuando ya es demasiado tarde. El debido proceso, principio general de derecho, que establece que el Estado tiene la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley le reconoce a cada individuo. La prueba, la actividad desarrollada por las partes que pretenden, mediante el cumplimiento de específicos requisitos de lugar, tiempo, forma y respeto determinado, en nuestro caso por nuestra Constitución, partiendo de ese respeto constitucional, valga la redundancia, y de demás leyes como vayan estas según su orden en ese sentido, para convencer al juez de la veracidad o falsedad de las afirmaciones, los medios de prueba, los diferentes canales que se incorporan en el proceso y utilizados por el Código Procesal Penal, que establece la posibilidad de probar la afirmación de hechos y circunstancias. La base legal, como bien decía nuestro compañero y colega Rodolfo, ¿verdad? La tenemos clara en artículo 120, 226. El juez o tribunal ordena peritajes, se dan de dos clases, permanentes o accidentales. Nos explica que son permanentes, que son accidentales. En el caso de los permanentes no será necesaria su juramentación. En el otro caso sí, uno está bajo protesta. Y cabe señalar que hay una diferencia importante entre los peritos oficiales y particulares. Los primeros, y lo voy a poner porque quiero que lo toquemos, tienen un nombramiento oficial y cobran un sueldo, y los segundos cobran honorarios cuando sus servicios son requeridos. El perito de parte, el perito judicial y el nombramiento de unificación, y los temas de los honorarios, que hay que estar, como bien dice la palabra, estar bien claro con ese tema de los honorarios, la procedencia de la prueba pericial, el perito de parte, el perito judicial. Vean que todo está bajo nuestro marco legal. Por eso no me detengo, porque cada país tiene su propia normativa legal. La prueba pericial de terceros, la procedencia del peritaje, cuando la administración tributaria requiere los procesos de liquidación oficiosa del impuesto de la colaboración de expertos en determinada ciencia o arte, nombrarán como perito a personas o entidades especializadas en la materia, o en muchos casos, como bien decía Rodolfo, peritos en el área de la tecnología, que son bastante importantes hoy en día y se han vuelto en ese acompañamiento, tienen mucha presencia, y ahí nos dice la calidad habilitante que debemos de tener un título como contador público autorizado por una entidad autónoma en mi país que depende del Ministerio de Economía, que se llama el Consejo de Vigilancia de la Prevención de la Contraloría Pública y Auditoría, la obligatoriedad del cargo para desempeñarlo fielmente, el nombramiento y notificación, pero también si hay una incapacidad e incompatibilidad o impedimento, hay que decirlo porque no hay que corrernos ese riesgo. Antes de que hablemos de esto, que esto es nuestra base legal, cada país tiene su propia base legal, tiene su propio protocolo. Marcelo Guamán, ¿querías decir algo? Adelante, este micrófono. Y después le damos la palabra a Víctor, bueno, y Rodolfo, que es su campo. Vamos, Marcelo. Sí, buenas noches con todos, Germán, Víctor. Sí, dos aportes rapidísimos porque ya me ocupé en otras situaciones. La primera, lo de causa y efecto. Todos los sistemas se organizan en una relación de causa, mecanismo, efecto. Hay una corriente bastante fuerte a nivel mundial a partir de la publicación de la Teoría General de Sistemas de los años 50, que da justamente cabida a dos formas de enfrentar problemas. El uno es justamente este causa-efecto, y el otro es el problema inverso, y que nosotros los peritos y los auditores lo aplicamos mucho, es decir, vamos del efecto al mecanismo o del efecto a la causa. Entonces, no es que sea una situación desvinculada de la contabilidad. Eso muy probablemente la próxima semana podremos conversar un poquito más en detalle gracias a la invitación de Víctor. Sí, eso lo uno. Lo otro que quisiera aportar en el tema que estás conversando, Germán, alguna vez te invité a comentarlo, revisar el Manual de Procedimientos de Auditoría Forense de la IC. Me parece un documento, en primer lugar, que tiene algunas falencias, y una de esas falencias es justamente un tema que lo has topado muy sutilmente tú, el día de hoy o en la noche de hoy, es que el auditor o el perito, el auditor forense especialmente, se debe al gobierno corporativo, y es un tema que no he visto en publicaciones y me extraña bastante, y es un tema que en un artículo que está en este momento en revisión estoy planteando, ¿no?
Eso nada más como un pequeño aporte, Ok. Germán y Víctor. Buenas noches. Antes de darle la palabra a los demás, ningún peritaje es similar. Cada caso, cada juicio, cada situación son mundos diferentes. Podemos quizás hacer, y ahora voy a la palabra a Víctor y a Rodolfo, que es experto en esta área, podemos hacer tipologías, pero no podemos hacer un libro y decir que ese libro es un estándar, porque fíjense una limitación, y no hemos tocado las limitaciones, compañeros, y no las tocamos, miren, no las tocamos porque para precios de transferencia y para auditoría forense hay mucha bibliografía. Para precios de transferencia la OCDE nos tiene, gracias a Dios, hay aspectos normativos, pero para auditoría forense y para el peritaje judicial no hay una normativa similar a las normas internacionales de auditoría o a las NOGAI para auditores internos o las NIA para auditores externos. Ocupamos la NIA 3000, pero muchas veces esa todos sabemos que no fue hecha para la auditoría forense, mucho menos para el peritaje contable judicial. Ahorita el AIC ha hecho un esfuerzo de una combinación que habla de auditoría forense y de peritaje, pero se le valora el esfuerzo y se le aplaude. Víctor y Rodolfo, vamos. Víctor, este tema de De peritaje parte es a un nuestros tema que le está dando invitados, en toda nuestro colega Latinoamérica. Rodolfo. Rodolfo, no sé si quisieras antes de Víctor, Rodolfo es para mí respetable perito. Vamos, Rodolfo. Tocaste un poco el tema de las evidencias, ¿verdad? Pero creo que hay una área de formación que nos falta, creo yo, a todos los contadores públicos a nivel latinoamericano. Y es que enseñan a manejar ciertos criterios, pero desde el punto de vista de la auditoría. Y creo que mucho de lo que tiene que ver con el tema forense va más por el lado de soportar otro pilar que es la parte legal. Por ejemplo, tú hablas de la evidencia y hablas de que se puede convertir en prueba, pero hay, digamos, casos donde la evidencia puede llegar en último momento, o incluso ya en la última etapa judicial, principalmente en los casos penales, ¿verdad? Y a veces los abogados, que son los que llevan la estrategia jurídica, organizan de tal manera que a veces la prueba irrefutable llega por el ofrecimiento del propio imputado. ¿Verdad? Claro, esos son como pasadores cerrojos, digamos, que dan la apertura a ciertos elementos. Entonces, esas son cosas que también el perito debe conocerlas. El auditor forense, ¿verdad? Que va en la etapa prejudicial también debe conocerlas, pero debe trabajar conjuntamente con el abogado o la fiscalía, porque hay casos en los que hay que trabajar con la fiscalía, ¿verdad? Para poder estructurar realmente los casos que puedan llevar a probar la verdad material. Hay tres tipos de verdad, ¿verdad? La material, la verdad jurídica y la verdad procesal, que es la que llevan los tribunales. Entonces, hay que manejar perfectamente esos Es términos, correcto, es ¿verdad? correcto. Claro, todo el tema de evidencias, el concepto de prueba, la verdad material, que es la que interesa a los auditores forenses, ¿verdad? Aunque, claro, no siempre la verdad material va a coincidir con la verdad procesal, ¿verdad? Entonces, la verdad procesal se lleva ya en el caso de las audiencias, en los juicios, y que muchas veces, pues, digamos, desilusionan al perito, al auditor forense, en términos de los resultados y su trabajo. Pero ese es un Porque asunto, pues, que apartan la verdad material, Rodolfo, muchas veces. Y esa verdad procesal hace a un lado a la material, tú lo sabes, es algunas correcto. veces. Sí, entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Porque emocionalmente eso puede causar un choque a veces para el que sea demasiado emocional. Y aquí menciono una característica, el auditor forense no puede ser emocional, ¿verdad? Si es emocional, pues será mejor de que trabaje un poco el tema de las emociones porque en estos temas no se admite. La emoción lleva a generar ciertos sesgos y eso pues trae riesgos también para el auditor. Pero bien, me Antes de quedo darle ahí. la palabra a Víctor, Rodolfo, quisiera que me dijeras qué ha pasado con el tema que nos hace falta esa normativa internacional para la auditoría forense y para el peritaje por parte de los organismos. ¿Qué te dice eso? Porque realmente la verdad que hace falta. Para mí hace falta.
Sí, lo que pasa es que también nosotros mismos en la profesión se ha generado como eh, casi como entre los terraplanistas y los que dicen que la Tierra es redonda, ¿verdad? El terraplanista va a llegar a un límite y te va a decir que ahí termina la Tierra. Lo mismo ha pasado en nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, nos hemos quedado únicamente con el tema de fraude y a todos le decimos fraude porque después de ahí empieza otra tierra que es la de los jurídicos, ¿verdad? Pero en todo caso, mucho de la normativa o de lo que se pretende trabajar, y puede hacer que esto se vea como una crítica, lo que sucede es que mucho de lo que se ha escrito hasta ahora sobre peritaje y auditoría forense ha sido con un enfoque de auditoría interna. Y eso es un error, ¿verdad? Es un error. Tú bien apuntas que cada trabajo de auditoría forense o de peritaje es totalmente diferente. Y esa materia tan cambiante hace de que no se pueda generar como una metodología única, ¿verdad? Creo Estándar. yo que habría que ir un poco más allá en temas porque aquí vamos a entrar en algunos temas. Por ejemplo, el derecho anglosajón es consuetudinario. El derecho latinoamericano basado en toda la escuela francesa y española es doctrinario. Eso impone unas grandes diferencias y ahí está la base fundamental como para poder iniciar un planteamiento sobre cómo desarrollar todos estos temas forenses y de peritaje. Pero Ok. esa es como una idea preliminar, ¿verdad? Pero casi hasta ahorita todo vemos desde un enfoque de una auditoría externa, auditoría interna, pero no se entra realmente en los temas meramente forenses, a la médula de los problemas que tienen que ver Ok. con estas especializaciones. Víctor, Bien, recogiendo hasta este momento lo que hemos conversado, y justamente Germán que has venido compartiendo, y José, hay algo muy importante, algo que dijiste, Germán, y es que es verdad, el tema del peritaje no lo podemos resumir en un libro. Eso es claro, totalmente de acuerdo. Que dentro de un libro podamos introducirnos para que aquella persona que se va a preparar tenga unas ideas, unas nociones, muy positivo. Pero de ahí un ejemplo, lo que dijimos nuevamente al inicio, requiere la colaboración de otros expertos donde el profesional ya a veces queda muy corto. Ejemplo, el tema legal. Dos, el tema de software. Es como que en este momento vayas a hacer el peritaje y dentro de ese proceso tengas que analizar el sistema informático. Y vamos a suponer que tienes que analizar el sistema SAT. ¿Sabes? ¿Entiendes cómo funcionan los sistemas? ¿Entiendes el sistema SAT para poder recabar la información suficiente? Entonces, para poder ganar, hay que estar muy bien preparado, pero sobre todo, tener el acompañamiento de un buen equipo. Caso contrario, difícilmente ganaremos. Por eso es que las grandes firmas auditoras o los grandes bufetes legal destrozan a veces a un David. Germán. bueno, y ahí nosotros tenemos todo el tema de cómo, quiénes podemos ejercer la contaduría y la auditoría, el momento de la proposición de la prueba judicial, ¿verdad? Y cómo se llama, y todo esto es nuestra base legal, los puntos de pericia, como bien decía Rodolfo, ¿verdad? En ese sentido, la capacidad para ser perito, ¿verdad? La prueba pericial, nombramiento, perito judicial. Y fíjense que yo ya he estado en casos donde los puntos de pericia son tan fuertes y hay veces no son fuertes. Yo siempre voy con los jueces cuando termino un caso y le digo, ¿me puedes regalar un minuto? Con el respeto que se merece y ya esto, como ya terminó. Fíjense, y me ha tocado platicar con jueces donde yo les digo, disculpe, yo este caso, en mi rol, vi que no ocuparon los puntos de pericia la parte acusadora. Es que estaban vacíos, me dice, no dicen nada. Yo al leerlo, me dice, como juez, como soy parcial, me dice, se fue el caso desarrollando, pero, y me quedo con aquello y le digo, tiene razón.
y aparte de estar vacío, le dije yo esa vez para ese caso, son contradictorios. Todavía me la complican más, me dice. Y saben que el juez con el que estaba dialogando es contador público. Y me dice, nunca ejercí, pero sí lo ocupo como juez, sí lo ocupo en mi criterio profesional. Me dice, vean qué interesante, un juez que es contador público, pero que nunca ejerció. Entonces, vean, y luego la base legal, vean, no me voy a tener ahí, y vamos a lo que decía Rodolfo. Fíjense que este tema de la auditoría interna, aquí hay un divorcio, yo lo veo que hay, y es un mundo donde el auditor externo que nunca trabajó en la interna no ve con buenos ojos al auditor interno, y el auditor interno que toda la vida nunca trabajó en auditoría externa, y yo les digo, cuando hemos vivido algunos contadores públicos los dos campos, y con el respeto de ustedes, solo he puesto resúmenes, porque esa es la idea de Víctor, con Víctor del Arte, de resumen de este tema. Aquí hay algo que hoy se llama Nogai, y que al final es un cambio total. Yo trabajé 20 años o 25, no sé, por ahí, como auditor interno, y este mundo lo separo del tema de auditoría externa, y ya hoy, a partir de enero, ya deberían de estar los auditores con sus planes trabajando. Y les aseguro, por lo menos en mi país, que muchos hasta ahorita las están leyendo. Yo tuve el trimestre anterior, fui y colaboré con una compañía norteamericana y con una compañía centroamericana y del Caribe, porque tiene oficina en República Dominicana, de actualizarle la oficina de auditoría interna con estas NOGAI. Me encantaron. Yo me capacité antes porque soy miembro del Instituto de Auditores Internos, soy fundador de mi país y soy miembro y soy facilitador. Me capacité, y vean que hay un cambio total, ¿verdad? Donde ya hoy se habla de unas normas globales, propósito de la auditoría interna, una ética y profesionalidad, gobierno corporativo de la función de auditoría interna, gestión de la función de auditoría interna y desempeño de los servicios. Y ahora hay una metodología que ya años atrás estuvo presente, pero hasta ahora está agarrando vida, el GRC, que el auditor interno tiene que evaluar gobierno, riesgos y compliance. Y en mi país el compliance no está entrando como compliance. Está entrando con la figura antisoborno ISO 37001, 37002, 37301 o 361, no me recuerdo muy bien, y por ahí en la 19.000 y algo para las auditorías. Tienen que esta nueva norma es un cambio total. Ayer me hablaba una colega que trabajó conmigo de auditoría interna y mira, Germán, no tenés un modelo de estatuto, y le digo, es que tenés que actualizarlo, tenés que cambiar todo con respecto, y me dice, ¿y qué? Voy a cambiar solo el artículo, que el artículo que antes era la norma relativa a la planificación 2000 y algo, y no se trata de cambiar el artículo, es una filosofía nueva donde habla de 5 factores o 5 componentes, y donde el 2, 3 y 4 son los que son sujetos de valoración o de evaluación en el tema del aseguramiento de la calidad, pero que ya va más asociado organizacionalmente, donde simplifica toda la estructura de las NEPAI, que era un libro más grande, alinea todos los elementos de una manera más práctica, de una manera donde involucra a los stakeholders internos dentro de la primera y segunda línea, y a la cuarta y quinta línea, a las firmas auditoras y a las entidades reguladoras. Algo que sí me llama mucho la atención es que la definición de auditoría interna se mantiene desde 1999. Vean qué interesante. Y una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento, asesoramiento, es la única palabra que ha cambiado, que antes era aseguramiento y consulta, y hoy le ponen aseguramiento, que es la labor propia del auditor interno, la labor propia de auditoría, revisar una conciliación, evaluar riesgos, hacer un inventario, supervisar un inventario, la labor propia, y asesoramiento, que hoy es un rol
que va más de acompañamiento a los planes estratégicos, a los proyectos importantes de las empresas y diseñada para dar ese valor de ese enfoque de valor. Y dice a las operaciones, y les he dicho a la gente, mire, el riesgo operacional es la columna vertebral de todos los riesgos. El que aprende en una organización a hacer ese mapa de riesgo operacional, de por sí conoce toda la empresa. Y luego habla de nosotros, va con un enfoque sistemático, disciplinado. Y vean qué interesante. Aquí en las Nogay habla de gobierno, gestión de riesgo y control. A nivel internacional ya se habla de gobierno, gestión de riesgos y compliance o cumplimiento. Y amplía los servicios de aseguramiento, saca una nueva definición. Vean qué interesante y vean los cambios bien radicales. Proporcionar aseguramiento a través de trabajos de qué? De compliance, financieros, operativos, de desempeño, porque el auditor hoy evalúa el desempeño organizacional en toda su dimensión. Esos indicadores de desempeño que desde hacia atrás muchas empresas no los han adoptado, como son los KPI, los PI y los KRI. Cuando uno le menciona esas iniciales, hay gente que se le queda viendo raro a uno. Vean qué interesante el tema de la tecnología y estos quedan ahora un aseguramiento limitado o razonable. Interesante. ¿Qué dice? Una auditoría limitada o razonable porque no se hace al 100%. Y vean qué interesante el de asesoramiento. Vean qué interesante. Asumir responsabilidad de gestión, pero sin pasarnos de esa línea delgada. La naturaleza y alcance de los servicios de servicio están sujetos al acuerdo entre las partes interesadas. Mira, Germán, vamos a implementar un nuevo RP. Pues yo mando al auditor de procesos y al auditor de tecnología que acompañen en ese proceso. Y ellos van a hacer un servicio de asesoramiento, no de auditoría. Vean qué interesante. Oigan, ¿a dónde más? Por eso que, y bien dijo Rodolfo, que a veces le dan esa tipificación, porque vean, los ejemplos de estos servicios incluyen, vean, servicios forenses, formación como facilitadores, de facilitación de debates sobre riesgo y controles, y hay un punto ahora, que hay un cambio total, que hay que tener mucho cuidado. Si la empresa no se ha metido a la gestión de riesgos, le toca al auditor elaborar parte de esa gestión, elaborar esas matrices que tienen que coincidir con los encargados del monitoreo y gestión de riesgos de una empresa. Fíjense qué interesante. Y antes no necesariamente coincidía. Y ahora el dominio que nos da el propósito de auditoría interna no entra dentro del proceso de gestión de calidad, como lo es el de ética y profesionalismo, el de gobierno y la función de auditoría interna, el de la gestión de la función. Este es de un seminario, Víctor, que he dado de 40 horas, pero aquí estoy haciendo un resumen y cuando lo requeramos un día lo vamos a dar con todo el mayor de los gustos de desempeño de los servicios de auditoría interna, pero vean qué interesante. Y esto es algo que desde hace tiempo Auditoría tiene libros de colores, como el libro verde, el libro blanco, el libro azul. Y ese libro azul, fíjense en lo que nos dice. Cuando usted cree una unidad y si no tiene una actitud razonable y lógica, no permita que la forme el mal llamado gobierno corporativo si no es un buen gobierno corporativo. Porque si no le da esa objetividad y esa independencia de hacer su auditoría desde la junta directiva hacia abajo, no va a tener éxito. Y usted tiene que acudir cuando arma una unidad a obtener información, bibliografía, con gente que sabe, con gente experimentada, y no en el desconocimiento, sino que esto lo lleva a una actitud peligrosa. Todavía se escuchan voces donde ahí dice, ¿y de quién depende? Vos le digo yo, un auditor interno, del gerente general, del gerente financiero, del gerente administrativo. Esa es una actitud peligrosa. Y vean, y va a llevar al fracaso. Ahora, una unidad de auditoría interna tiene que ver por el tema administrativo o operacional
auditoría financiera, Víctor, en mi país, y Rodolfo no me va a dejar de mentir, la auditoría financiera la confundimos con la auditoría de estados financieros, que son dos cosas diferentes, y muchos auditores internos no se metían a hacer esta auditoría financiera. Ahora tienen que hacerla. La única diferencia con países latinoamericanos es que nosotros no damos, no emitimos una opinión, sino solo cuando estamos como auditores externos, ponemos nuestro sello, nuestra firma y emitimos una opinión. La auditoría de tecnología, a quienes le llaman tecnología de información, a quienes le llaman de sistema, a quienes le llaman de tecnología de información y comunicación, la fiscal y tributaria, la operacional, la de compliance y la técnica. Pongan atención a la técnica. ¿Qué pasa? La ubicación me tiene que dar independencia y objetividad. Sin ese apoyo no soy nada y vamos a esto. Vean qué interesante. ¿Qué es la técnica, compañeros? Y yo ya lo tuve, gracias a Dios estuve de director de auditoría y de gerente en entidades donde yo tuve especialistas para hacer auditoría de gestión financiera y tributaria, contadores públicos y administradores, para hacer DTI, ingenieros de sistema, licenciados de sistema y administradores de empresas. Pero en la técnica, en dos entidades donde participé, la técnica se refiere a tener auditores que son del giro del negocio. Voy a poner un ejemplo. Yo fui director de auditoría interna en el área de salud y en el área técnica tenía Víctor, Rodolfo, Nuri, Ana, Irene, Sara, Byron, Freddy, Guamán, cirujano, pediatra, ginecólogo, médico general, licenciado en enfermería o licenciada en enfermería, anestesiólogo, o sea, tenía un equipo y cuando se hacía una operación o una situación, el equipo auditaba en línea que el hospital no fuera a tener ninguna demanda o un tema de que se le fuera a morir a alguien por un tema de un riesgo en el área médica y de la salud. ¿Qué equipo tenía? Médico y de salud, que son dos cosas diferentes, y se habían, el gerente de esa área lo habíamos mandado a capacitar al Instituto de Auditores Internos de México y había hecho una pasantía en el Seguro Social de México con auditores médicos que eran y hablaban el mismo lenguaje que un auditor interno, que un contador público. En otra empresa, en el área técnica, tuve todos estos especialistas, pero en el área técnica tuve ingenieros civiles, especialistas de las diferentes especialidades estructurales, en el tema de pavimento, en el tema de edificación, arquitectos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, esta área debería empezar más que todas estas, porque están auditando el propio negocio. Pero ya hay auditores, vayan a ver a Aeroman tiene, perdón, ¿cómo se llama? Avianca tiene un equipo en el área técnica especializado, ingenieros aeronáuticos de aviación, especialistas en el tema de la aviación, de las diferentes especialidades. Me crucé con el director de auditoría interna de Pemex, con el cual me hice amigo. Tenía especialistas biólogos, expertos en petróleo, químicos en el área técnica y luego en las otras áreas tenía contadores públicos, mentores de empresas, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, licenciados de sistemas, me explico, pero y tristemente veo esta composición en mi país, que solo este es el problema, el tema de garantizar la independencia, el tema de el empower de la autoridad, la facilidad de la comunicación con la junta directiva, con el CEO de la empresa. Y vean qué interesante, porque les digo, miren, esto si un auditor lo tiene, pues regreso a trabajar en auditoría interna si me lo ofrecieran otra vez, pero el tener solo contadores públicos, queriendo hacer todas las auditorías de todas las especialidades, estamos perdidos. Víctor, ahí es al revés, como tú decías, ahí tenemos que tener en ese sentido, ¿cómo se llama? Todas esas especialidades cuando alguien está como auditor interno. No sé si quieren comentar algo porque aquí vean, aquí se hace ese reflejo de lo que estamos hablando. Vamos, alguien que quiera comentar
o alguno de los colegas que están dentro del grupo hayan trabajado en el tema de la auditoría? ¿Vamos? Germán, Dime, tenemos Víctor. 10 minutos. Ok, déjame terminar un par de láminas y cerramos. Ok, Perfecto. vamos, el tema del oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento o el auditor experto en el tema le hizo 37,000. Mira, esto ya se puso de moda, por lo menos en mi país, vea Rodolfo, ya empezó en el tema de las nuevas compras públicas con la nueva normativa en mi país y no solo en la banca o las compañías telefónicas. Este tema de antisoborno, casualmente me acabo de hacer un diplomado internacional con Europa. Tuvieras que interesante porque te lleva, como bien decía un compañero, a todo el esquema de gobierno corporativo, donde tú haces una evaluación integral y organizacional como auditor en el tema de esas buenas prácticas que involucran igual a la ISO 9000, a la ISO 19000, a la ISO 27000, a la ISO 31000, y en ese sentido tú haces una evaluación de la debida diligencia, de la evaluación de desempeño, de conflicto de intereses, tema de prevención de fraude organizacional, de tema de prevención de lavado. Me explico, en el tema del uso de líneas éticas, ir a comprobar que esas líneas éticas sean totalmente anónimas de entrada y de salida. Entonces, son campos donde el contador público tiene que irse especializando, tiene que irse metiendo en ese sentido y, ojo, las firmas auditoras externas se están certificando en antisoborno. De hecho, acabamos de terminar con mis colegas de la empresa consultora que son especialistas en antisoborno. Tengo dos socios especialistas. Acabamos de certificar una firma que va a salir dentro de poco ahí ya anunciándolo en el periódico y pues por ahí nos va a poner nuestro nombre de la empresa, primero Dios, y estamos con una segunda, que son firmas grandes. Entonces, como te digo, Víctor, y luego, para cerrar, ya tenemos enfrente las nuevas NIF para pyme que ya casi salen publicadas para comprarlas, ya nos empezamos a capacitar, ya empezamos a hacer ese traslado de la 2015 a la 2024 a fugir en el 2025 y vieron qué interesante que hay cambios que se están dando, voy un poco rápido porque el tiempo nos comió, pero que ya podemos meternos a leer este proyecto, no estar esperando a que venga el documento final, porque el mismo proyecto nos va dando los cambios, las consideraciones que se van dando, nos va dibujando los cambios que se van presentando. Por ahí tengo una matriz comparativa de a dónde va abordando los cambios, bien interesante, y hay que meterse. Usted está obligado a agarrar las NIF para PYME 2015 con este proyecto y empezar a hacer su matriz de comparación para que esté en la jugada. En ese sentido, usted viera la matriz ya terminada, qué bonita se ve, en el buen sentido de la palabra, y qué útil nos va a ser cuando ya salga la definitiva. Creo que los que hagamos este estudio comparativo, tenemos, Víctor, un pie adelante de los demás en el buen sentido de la palabra como profesionales. ¿Me explico? Ahí les antepongo el tema de la situación de los cambios que se están dando, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y luego, Víctor, el tema del due diligence, que ya no me quedó tiempo, que es un tema bien interesante, que es un tema que he participado yo, que como, aquí, como bien dice Rodolfo, y uno no conoce un poco de todo, se queda fuera de base cuando uno entra a participar con un equipo en este tema de estudio del due diligence. Es bien interesante, es más complicado aún de lo que habíamos hablado, porque tiene que ver con lo estratégico, operacional, contable, legal, fiscal, y talento humano. Hay veces de medio ambiente, hay veces la especialidad de la empresa, como ejemplo puse el inmobiliario, o de gestión, etcétera, etcétera. Víctor, ahí dejé una matriz con diferencias que ando algunas de algunas autoridad forense, financiera, interna, fiscal y el sistema, pero vamos a platicar ya para cerrar. Perdón por el tiempo, porque yo siempre he dicho que en las conferencias el mayor enemigo es nuestro tiempo. Vamos, Víctor. Bien, Germán, realmente, como has dicho, el tiempo a veces se vuelve un aliado, a veces nos queda debiendo. Yo creo que en esta noche nos queda debiendo el tiempo. No hemos podido abordar, yo conozco el entusiasmo tuyo de tratar de compartir
tus conocimientos lo más que puedas. Siempre has sido un entusiasta de esta área administrativa de control. Pero dicho esto, Germán, bueno, algo que podemos resumir definitivamente, esta profesión de contabilidad pública, como ya lo dije anteriormente, es muy amplia, ya no se la puede recorrer solo. De hecho, necesitamos el acompañamiento de una serie de profesionales y aquí es donde se dan las oportunidades con estos medios tecnológicos de algo que tú decías, Germán, es asociarse, no solamente con colegas nacionales, con colegas de otros países para justamente desarrollarse no solo nacionalmente, sino internacionalmente. A veces, Germán, escuchamos y leemos por las redes sociales, escuchamos en las charlas o cuando uno lo invitan como conferencista o a través de los WhatsApp cuando escriben, oiga, pero las declaraciones pagan $1, $2, $10, ¿sí? Y solamente están enfocados en el tema de la declaración de impuestos o la declaración del impuesto a la renta o tal vez la presentación de un estado financiero. Cuando el camino de oportunidades económicas, siempre que nos sepamos hacer valer y vender profesionalmente, es que podemos ganar y podemos crecer. ¿Cuál es tu opinión, hermano? Mira, aquí hemos hablado solo de un par de cosas, porque Así el es. campo de saber del contador público todavía es más amplio. Aquí estamos hablando solo, logré hablar de un par de cosas de manera breve, pero yo creo que, como bien tú lo dices, y apoyándome en lo que dijo Rodolfo, ya luego le va la palabra a Rodolfo, a Nuri, a Guamán, al colega que quiere hablar. Yo creo que tenemos que nosotros y con quien nos hemos asociado, cada quien se vaya especializando y la suma de todo va a ser algo bien importante que va a generar un valor agregado. Como te digo, nosotros ya tengo yo entre mis socios a un ingeniero industrial, un ingeniero de sistemas y un abogado y notario, ¿verdad? Porque uno no lo sabe todo. Y es bien, eso es en la empresa, y he dividido. El tema de consultoría lo he separado porque en mi país es bien problemático en la firma tener, nosotros somos cuatro en la firma y tener en la firma, ¿cómo se llama? Todo este tipo de cosas, hemos sabido separar. Creo que nos ha ido muy bien. Al final somos cuatro que estamos asociados, ¿verdad? En la firma, eh, más mis dos hijos que al final, como te digo, yo sueño que un día, 7 años, 8 años después, irme a descansar contigo a Ecuador, ir a pasear y dejarle a ellos ya todo eso y olvidarme de esto, ¿verdad? Pero es eso, tenemos que seguir nosotros conociendo un poco de todo, pero tenemos que dar ese paso de decir, hey, él es bueno para eso, ¿quieres trabajar conmigo? Y como tú lo dices, yo tengo por ahí ya con alguien de Costa Rica que ellos, mira, ya trascendieron, están en toda Latinoamérica. Y me dice, Germán, yo quiero trabajar contigo, voy a El Salvador, vamos a comer, yo llego estos días, pues vente, platiquemos, ¿verdad? Y no es una plática de ayer, ese es mi mensaje que le puedo dar a los que son más jóvenes, porque Bien. el tema de nosotros que somos mayores, creo que a muchos mayores se les dificulta, pero el joven puede en ese sentido crear equipos inteligentes y asociarse y lograr crear equipos inteligentes con los cuales pueda ver el futuro que ya lo tenemos enfrente. No sé, Hermano, Rodolfo, Nuri, hermano. Nuri, Bien, ajá, vamos a darle 2 minutos para cerrar este a cada quien. programa que ha sido muy dinámico. Vamos a darle 2 minutos a nuestro colega José Pérez, a Nuris Matías, a nuestro otro colega que Marcelo participó, Guamán, Marcelo Guamán. Creo que, no sé si todavía sí. estará. Nos vamos con José Pérez. José, 2 minutos. Bueno, yo voy a ser breve en esto. Vean, lo que sucede también en este aspecto de todo lo que has puesto, Germán, o sea, es un conocimiento bastante grande.
pero a pesar de que hay tanto que aprender, también los negocios van evolucionando. Así es. Entonces, mucho de lo que podemos estar aprendiendo, y esa es parte de la queja que también existe en nuestro país, que ni se ha terminado de aprenderse una ley y ya tiene reformas. Lo mismo está pasando con con las normas, ¿verdad? Las NIF. Hay empresas que ni siquiera han terminado de hacer sus procesos y ya está saliendo la nueva versión. Entonces, todo viene cambiando. Entonces, pero sin embargo, creo que también nos hace falta participar más de esos cambios. O sea, solo vemos que los políticos regulan y ojo, yo en lo personal mantengo la tesis de que Latinoamérica va a una desregulación, ¿verdad? El problema es que a veces cuando uno ve en los círculos de contadores, todo el mundo se enoja porque están quitando regulaciones y no debería de ser así. Entonces, eso tiene como efecto también algunos asuntos a nivel mundial porque las cadenas de producción también han cambiado. La producción se ha vuelto más frugal. Todo viene a la simplificación y el tema hoy se habla bastante del tema de la productividad, ¿verdad? Y entonces todo ha venido cambiando. Entonces, a veces los contadores estamos pregonando más porque existan más reglas, porque existan más regulaciones, porque hay más controles, pero en realidad hay tantas cosas que se pueden diseñar que ya cuando viene el tema de la auditoría interna, viene COSO, no se puede implementar porque es demasiado pesado para sistemas muy simplificados. Claro, y las pymes no están preparadas para invertir, incluso para poner, ¿por qué billete? ¿Qué dice José? Exacto. Sí, Un entonces billete. exige una cantidad de recursos que a veces no tenemos, Así es. ¿verdad? Y entonces el mundo está cambiando, pero la profesión creo yo que debe analizar más un tema de simplificación, adaptación y participación. Pero me quedaría ahí. Bien, Y Gracias, Jorge. algo con lo que estaba diciendo José, algo rapidísimo. José, en una reforma tributaria acá en mi país, ni bien ya la tenía dominada, ya la estaba aprendiendo, viendo una reforma y la cambió. Ah, dije, ya, ¿para qué estar aprendiendo si esto lo están que lo cambian cada año, cada mes? Es terrible. Vamos con nuestra colega Nuri Matías. Nuri, todavía estás. ¿Qué dice el Caribe? Vamos a ver qué orientación lleva el Caribe. A ver. Vamos, Nori. Bien, hasta que se conecte nuestra colega Nuri. Rodolfo, nos vamos con Ah, nuestro colega Rodolfo Ben. Marcelo, Rodolfo, ¿quién? ¿Alguien no levantó sé la si está mano? conectado. Quiero ver. A ver. Freddy, David Coto. David, Sí, ¿algo que puedas comentar en 2 minutos para ir cerrando el programa? bueno, sí, puedo comentar que sí, ya en estos tiempos, como yo decía al inicio, hay que trabajar en equipo. O sea, no es de trabajar solo, es de buscar siempre profesionales que se unan a lo que uno está haciendo en términos generales, no solamente en términos de teoría, que es muy importante más que toda la teoría porque uno puede no conocer ciertas áreas como bien lo ha dicho en la exposición, o sea, ese es el tema que hay que buscar ahora, siempre buscar profesionales que se unan a uno, lleguen a un mismo consenso y puedan sacar adelante una auditoría, una empresa, todo. Por eso como se dice, buscar los conocedores de los temas, no tratar de llegar a unos, querer conocer el tema, sino buscar los especialistas que nos ayuden, ya reconocidos, a resolucionar el tema y no tratar de empaparme del tema y confiar en ese especialista. Eso es lo que hay que buscar para poder resolver los problemas en sí. Claro, lo que pasa es que a veces, querer ser todólogo y ganar más, queremos abarcar demasiado y realmente no No, no hay somos efectivos. ¿Sí o no, Abe? exactamente, no ¿De somos qué país, Freddy? Freddy, ¿de qué país? jugadores. A ver, veamos si nuestra colega Nuri está conectada, nuestro colega Rodolfo. No. Bien, Germán, ¿cuál sería, para cerrar el programa, cuál sería tu mensaje a nuestros colegas Mira, de Hispanoamérica? la verdad que como bien dijo Rodolfo, tenemos que seguir. Yo creo que hay veces uno se decepciona de estar sirviendo a los jóvenes, pero tenemos que, yo doy clase, Rodolfo, ¿cómo se llama? Víctor, en 4 universidades y yo me quedaría cómodo con eso, pero no.
Como Rodolfo soy de los que me gusta servir mucho a nivel latinoamericano. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo que los jóvenes tienen que motivarse. Eh, Cierro con este ejemplo, mira qué triste. En la universidad donde está grabando uno de mis hijos aquí local, hace 2 años cerraron la carrera de contaduría pública porque a los estudiantes les metieron de que iba a desaparecer, que la profesión ya no estaba bien, y los muchachos están estudiando o administración de empresas o finanzas o mercadeo. Mira qué triste. Tenemos que incentivar de un modo u otro, colaborar con los centros de estudio, con las gremiales, con todo el mundo para que estos jóvenes puedan sentir esa motivación de aprender, de no quedarse con solo el hecho de ser contadores públicos, y trascender. Yo tengo un hijo que está graduando ahorita, Víctor, de Estados Unidos en administración, el 2 de mayo se gradúa, pero mira, sabe hebreo, sabe árabe, sabe inglés y sabe español. Y el hermano, que espero que se vaya a estudiar su maestría allá, sabe francés, inglés y español. Y ese es un punto que le hemos tocado, el tema de los idiomas. Y ellos creo que están pensando a nivel internacional, y eso creo que les va a abrir muchas puertas. Y eso ha sido una falla que los contadores públicos hemos tenido, la limitación de los idiomas. También tenemos que motivar a los estudiantes, porque donde ellos están, si no saben hablar un idioma adicional, porque mi hijo, el que estudia finanzas, va a hacer su exposición, ya sea en inglés o en francés. Él me dice, no, en inglés la voy a hacer, me dice, porque tiene que presentar su TOEFL, que ha pasado su examen, y hacer su presentación en inglés. Mira qué interesante. Nuri, para cerrar, y eso sería, Víctor, te felicito a ti por el apoyo que das a toda la región y seguir apoyando. Y no nos toca de otra, a las nuevas generaciones. Nuri, hola, para ir cerrando. Bien, Bueno, agradecemos al magíster Germán Mauricio Chávez de la ciudad de San Salvador, país de El Salvador, por haber participado. Germán, gracias por haber aceptado y participado en el programa Diálogo Profesional América. Hoy hemos revisado el tema servicios especializados del contador público, más allá de la auditoría de los estados financieros y fiscales. Germán, nuevamente, gracias, que tengas una excelente noche, igual a todos nuestros colegas.